Buenos días. Antes de proceder con cualquier tipo de disertación y exposición del trabajo que presentaré a continuación, un trabajo consagrado al patrimonio cultural y a la destrucción del mismo en América, quisiera agradecer a la doctora Mercedes Fernández Parada, al doctor Benjamín Galacho y, por supuesto, a la doctora Nuria Rodríguez y al doctor Israel Medina su dedicación, esfuerzo e implicación a la hora de organizar este encuentro en el que, más allá de enriquecernos de manera multidisciplinar y transversal, vamos a compartir e intercambiar un compendio de visiones sobre el patrimonio cultural en relación a la educación patrimonial. También quisiera agradecer de manera especial a mis alumnos y alumnas del grado de Historia de la Universidad de Málaga, que amablemente han participado en la encuesta que preparé con el objetivo de recopilar datos e información de interés. Es más, sin esta contribución, este trabajo no hubiera cobrado vida y ni mucho menos hubiera tenido el sentido que tiene. Pues bien, partiendo de la terminología y sus correspondientes acepciones establecidas por la UNESCO, que más adelante matizaremos como punto de partida, pretendemos con este trabajo, en primer lugar, evaluar los conocimientos que posee el alumnado del cuarto curso del grado de Historia de la Universidad de Málaga, conocimientos asociados al patrimonio cultural en tanto en cuanto este congreso se enmarca, por un lado, en el proyecto de innovación docente de la Universidad de Málaga, que se titula Implementación de mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación patrimonial en humanidades, y por otro lado en la Cátedra de Recursos Geotecnológicos para la Economía y la Sociedad, también de la Universidad de Málaga. De hecho, la educación patrimonial posee un gran valor educativo, cuestión que se ve reforzada por el reconocimiento explícito de la Comisión Europea a través del documento del año 2014 denominado Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo. En nuestro país, esta política se ha visto fortalecida en virtud de la aprobación por el Consejo de Patrimonio Histórico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el año 2013 del llamado Plan Nacional de Educación y Patrimonio, que pretende incluir contenidos relacionados con el patrimonio en las diferentes etapas educativas, circunstancia que justifica este Congreso y nuestras actividades en torno al mismo. En segundo lugar, creíamos pertinente vertebrar una parte del trabajo con la sugerente premisa de la destrucción del patrimonio en América circunscrito a acontecimientos y personajes derivados de la Edad Moderna. Es una parte de la historia a veces tan controvertida y polémica como bien saben ustedes, y que nos va a permitir aproximarnos a la percepción del estudiantado sobre estos hechos tan en boga en los últimos años, amén de detectar las nociones previas que el alumnado detenta sobre una serie de conceptos, tipologías y normativas. Por último, no es menos cierto que la información extraída permite adentrarnos en las inquietudes del estudiantado que cursa el último año de carrera en cuanto a la adquisición de competencias y conocimientos sobre educación patrimonial y, por ende, valorar la necesidad o no de plantear una reflexión y un debate acerca de lo oportuno o no de incluir este tipo de contenido específico en el grado de historia. Pues bien, esbozada la pertinente introducción, hemos partido de la siguiente terminología conceptualizada por la UNESCO para establecer nuestro marco de referencia. Como ya hemos advertido anteriormente, nuestra población de estudio es el alumnado de cuarto curso del grado de Historia y la muestra de estudio está conformada por 59 alumnos y alumnas a los cuales hemos sometido a un cuestionario bastante variado. Esta primera parte de la investigación trata de evaluar el posible conocimiento teórico o nociones básicas que el alumnado posee sobre esta materia. Partiendo de los criterios de la UNESCO, el concepto cultura es el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarcan, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. A nuestra pregunta, que invita a definir el término de cultura, el 98,31% de la muestra ha elaborado una respuesta que se acerca en mayor o en menor medida al criterio de referencia. Es decir, solo hemos detectado, y hablando en plata, si me lo permiten, a una persona un tanto despistada con este concepto. En relación a si se veían capaces de definir de una manera aproximada el concepto de patrimonio cultural, un 88,9% de la muestra aseguraba que sí, frente al 11,1% que aseguraba que no. De este modo, hemos empleado el término de patrimonio cultural, entendido este como el conjunto de todos los bienes materiales o inmateriales que, por su valor propio, deben ser considerados de interés relevante para la permanencia de la identidad y la cultura de un pueblo.
en definitiva, la herencia cultural propia del pasado. Bajo este criterio conceptual, el 32,55% de la muestra ha elaborado una definición alejada o no semejable a la del modelo que hemos aludido. Dicho de otra forma, el 67,45% posee una noción próxima a lo que en realidad significa el concepto. Dentro de las tipologías del patrimonio cultural podemos destacar el patrimonio cultural material y el inmaterial. Y por ejemplo, dentro del patrimonio cultural material podemos recalcar a su vez el patrimonio cultural inmueble, el mueble y el subacuático. Partiendo de estos presupuestos, respecto a la tipología de patrimonio cultural, solo 5 personas de la muestra, es decir, el 8,47%, alude correctamente a la distinción entre material e inmaterial. Al tratar de discurrir más allá y preguntar por sus categorías dentro del patrimonio cultural, material o inmaterial, tan solo una persona de la muestra, el 1,69%, posee alguna noción sobre la temática y esboza una respuesta que se aproxima en parte a lo establecido por la UNESCO. Respecto al concepto de identidad relacionado al patrimonio cultural en general, debemos contemplarlo desde una doble perspectiva. De un lado, como conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás, y de otro lado, como la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Por su parte, la autenticidad asociada a la tipología de patrimonio material depende de la naturaleza del patrimonio, de su contexto cultural y de su evolución a través del tiempo, de modo que los juicios de autenticidad pueden vincularse a la valoración de una gran variedad de fuentes de información para certificar el patrimonio. Así, por ejemplo, la autenticidad desempeña un papel fundamental en los planes de restauración y preservación o en los procedimientos de inscripción utilizados por la Convención del Patrimonio Mundial y en otros inventarios de patrimonios culturales. Siguiendo estas generalidades un tanto someras, el 26,19% afirma abiertamente no poder definir estos conceptos en el contexto del patrimonio cultural. No obstante, a la hora de definirlos, el 40,47% de la muestra es capaz de establecer de manera aceptable qué es la identidad, mientras que el 16,94% hace lo propio con el término autenticidad. En cuanto a los conceptos protección y conservación, que no entramos a definirlos dada la carestía de tiempo, al definirlos con sus propias palabras, el 48,85% del grupo se acerca adecuadamente al significado de protección, mientras un 57,14% lo hace con el término de conservación. En relación a si conocen o han oído hablar sobre otras generalidades relacionadas con la educación patrimonial y valgan como ejemplo los siguientes supuestos, el 100% afirma no haber escuchado nunca nada acerca del documento de Nara en autenticidad del año 1994 y el 77,8% asevera que jamás ha oído o leído algo sobre la Carta de Venecia de 1964. El 15,78% de la muestra refiere conocer alguna ley española inscrita al patrimonio y vagamente son capaces de nombrarla. Respecto a la ley del patrimonio histórico de Andalucía, el 87,8% de la muestra no sabría especificar un año para esta ley. Por el contrario, la muestra restante, que es un 12,2%, es capaz de referir a la de los años 1991 y 2007. Por otro lado, el 27,27% de la muestra es capaz, más o menos, de establecer una definición concreta y una explicación sobre qué es la UNESCO. Y si preguntamos a la muestra por las siglas de las siguientes instituciones, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios o el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales, únicamente el 7,5% conoce qué es el ICOMOS y tan solo el 5% sabe qué es el ICROM. La mayoría de la muestra, concretamente el 88,89%, tiene una idea aproximada de qué es o qué significa la diversidad cultural. Dicho esto, cuando preguntamos si sienten una especial identificación o inclinación hacia un tipo de patrimonio, el 21,62% indica que no, que les resulta atractivo la variedad existente en España. El resto de la muestra suele indicar elementos inscritos al patrimonio musulmán, romano, cristiano. Establecido lo anterior, toda la muestra es unánime al manifestar que no les parece adecuado ni correcto la existencia de patrimonio abandonado y carente de actuación por parte de las administraciones públicas
o las autoridades pertinentes. Si seguimos explorando la sensibilidad que el alumnado expresa hacia el patrimonio, antes de entrar en el tema de América, se les ha preguntado si conocen o han oído hablar sobre la destrucción de patrimonio acaecida en los últimos años en lugares como Irak, Siria y Libia. En este sentido, el 88,9% de la muestra ha respondido que sí y el 11,1% que no. Del mismo modo, por unanimidad, el 100% de la muestra ha condenado las actuaciones del Estado Islámico contra el patrimonio. Ahora bien, el 17,07% estima que estas acciones no obedecen a una ideología política o religiosa, mientras que el 82,93% cree que sí. La muestra también es unánime al manifestar que no creen que sea justificable destruir patrimonio bajo una consigna ideológica determinada. Ahondando ahora en el trasfondo americano, el 57,8% de la muestra conoce actos que se han producido en el continente americano durante los últimos años contra monumentos, estatuas, en definitiva patrimonio asociado a la Edad Moderna. El 40,54% de la muestra achaca este tipo de acciones a algún tipo de ideología. Es más, el 74,35% de los encuestados considera que la sociedad en general mira al pasado a través de anacronismos. Asimismo, la muestra es unánime al coincidir en la siguiente premisa: la historia es una herramienta que nos puede ayudar a aprender del pasado. Sin embargo, el tema se vuelve un tanto complejo cuando se les pregunta dónde establecerían los límites entre lo aceptable y lo no aceptable en obras de conmemoración histórica. Bajo esta premisa, el 20% de la muestra no sabría dónde establecer estos límites. En cambio, el 80% del alumnado instituye una suerte de límites que tratan de buscar el consenso entre todos los miembros de una sociedad, rechazar representaciones de inferioridad de una cultura, oponerse a apologías de pasajes oscuros de la historia o no conmemorar acciones que vayan en contra de los derechos humanos. Formulada esta serie de limitaciones, el 90,9% del alumnado considera que en la actualidad existen sectores que tratan de imponer una visión única de la realidad, y la muestra restante, el 9,1%, estima que tal vez existan sectores que intentan imponer una visión única. El 15,38% cree que no existen grupos que tratan de prohibir, censurar o destruir cosas por desconocimiento e intolerancia, mientras que el 84,62% afirma que sí existe esa tendencia a prohibir, censurar o destruir cosas por desconocimiento. Y bien, ahora llegamos al punto de inflexión en la encuesta con los siguientes resultados. El 79,5% de la muestra cree que no está justificada la destrucción de patrimonio en América, por un 15,9% que afirma que tal vez y un 4,5% que sí. No obstante, a la pregunta de si creen que destruir patrimonio cambiará la percepción sobre el pasado, la respuesta también es unánime y toda la muestra responde que no. Por último, se les ha preguntado si en el grado de Historia han estudiado contenidos relacionados con el patrimonio cultural y las respuestas han sido las siguientes. El 61,4% considera que poco, el 20,5% asegura que no y el 18,2% afirma que sí. También sobre la conveniencia de incluir en el grado una asignatura sobre educación patrimonial han contestado lo siguiente. El 93,2% estima que es necesario ofertar una asignatura concreta sobre patrimonio frente a un 6,8% de la muestra que opina que tal vez. Ya a modo de conclusión, deberíamos ir esbozando una serie de cuestiones, y es que el concepto de cultura lo tienen muy claro, pero en el momento que intentamos discurrir un poco más allá de una serie de conceptos elementales, el castillo de naipes se tambalea progresivamente, porque el 32,55% de la muestra no es capaz de aportar una concepción razonablemente válida en torno a lo que es el patrimonio cultural, y lo mismo sucede con otras nociones teóricas ligadas estrechamente a la educación patrimonial, como ya se ha puesto de manifiesto en la respuesta de este trabajo. No tienen claro qué es la identidad, la autenticidad, la protección o la conservación. No han escuchado nunca hablar sobre una suerte de hitos asociados al patrimonio, valga como ejemplo el documento de Nara. Apenas conocen legislación específica u organismos internacionales vinculados al patrimonio
cultural. Pese a estas carencias teóricas más que evidentes, es cierto que el estudiantado que conforma la muestra ostenta una enorme sensibilidad para con el patrimonio cultural a raíz de los supuestos y ejemplos que hemos vertebrado a través de acontecimientos acaecidos en Oriente y en el continente americano. No obstante, dentro de una carrera como es el grado de Historia, en el cual se estudia arqueología, arte e historia, y por extensión patrimonio arqueológico, artístico, documental, bibliográfico y otro de diversa índole, parece sensato por nuestra parte sugerir o plantear por la parte que nos toca como docentes e investigadores la inclusión en los planes de estudio de una asignatura dedicada al patrimonio, con terminología, tipología, legislación, etcétera, etcétera. Este hecho no es una cuestión baladí, más aún cuando a preguntar al propio alumnado sobre esto, el 93,2% de la muestra opina que sería conveniente e idóneo incluir una asignatura de esta naturaleza en el grado. En cierto modo, podemos aducir que en el estudiantado subyace una demanda curricular hacia este tipo de contenidos por cuanto los considera prácticos de cara a su carrera profesional y laboral. Por ello, debemos reflexionar sobre la disposición y tesitura de plantearnos si este tipo de contenido estaría únicamente reservado a másteres oficiales de enseñanza o a grados estrictamente de arte, o por el contrario habría que incluirlo al igual que se han incorporado otras disciplinas al grado de historia. Dicho esto, parece sugerente que con cuestiones ciertamente alejadas, es decir, sin implicaciones históricas ni conexiones que atañan directamente a nuestra sociedad, como lo que sucede con el Estado Islámico, la muestra sea unánime. Sin embargo, con lo que ocurre en América no hay unanimidad. En cierto modo existen unas implicaciones inmediatas por la historia compartida, mientras que una gran parte de la muestra consideraba que no está justificado esta destrucción del patrimonio que se ha producido en América, una pequeña parte lo estima conveniente. Si bien en la pregunta que a posteriori se les hace de control, vuelven a afirmar por unanimidad que no está justificado destruir patrimonio bajo posibles consignas ideológicas o sin consigna. Pero, y esto es algo muy importante a lo que anteriormente no habíamos aludido, el alumnado tiene la sensación o la percepción de que desde determinados grupos o estamentos se están construyendo una serie de narrativas e intentando imponer una serie de lógicas y discursos. De hecho, el 76,7% de la muestra reconoce que existen presiones y dinámicas para posicionar a los individuos a favor o en contra de algo, frente al 23,3% que considera que tal vez. A su vez, el 90,9% considera o cree que ciertamente existen sectores que tratan de imponer visiones específicas de la realidad, frente al 9,1% que cree que tal vez. En ninguno de estos dos últimos casos han respondido que no. Y con estos datos invito a reflexión sosegada, a la introspección sobre una serie de cuestiones que han ido apareciendo y por supuesto os agradezco que hayan escuchado esta ponencia y muchas gracias por vuestra atención.